que dure su mandato. Hemos invitado a dos abogados penalistas, el doctor Fernando Silva por una parte y también el doctor Omar Hernández, para que nos den sus puntos de vista sobre este tema. Señor Silva, muy buenas noches. Díganos, por favor, cuál es su punto de vista sobre este tema y si tiene alguna, digamos, y si está concernido en su actividad profesional por el caso. Fernando, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas Omar, noches. ¿cómo estás? Profesionalmente no estoy vinculado, no tengo necesidad de ningún disclosure, simplemente es una opinión jurídica al respecto del tema que nos ocupa y por el cual me has invitado a participar. Debo empezar, Fernando, señalando para tus televidentes y para las personas que te escuchan también, que este es un problema que debemos celebrar que se esté ventilando. Para empezar, es muy importante que se esté ventilando, no de cara a la Presidente de la República actual, sino de cara a todo lo que va a venir y a un desarrollo constitucional. Porque el derecho, como tal, es algunos lo llaman una ciencia, pero es un conjunto de reglas que varían en el tiempo, para que las personas lo entiendan. Y varían en el tiempo conforme la sociedad requiere que se varíen. ¿Correcto? Y el derecho, además, tiene muchas ramas, empezando por la Constitución, que es la más importante, vamos al derecho penal, al derecho civil, al derecho tributario y todas las ramas que existen. Ramas que también se van moviendo conforme la sociedad avanza. Y probablemente ese sea el primer conflicto que tenemos que empezar a entender, que la Constitución es una norma madre, es una norma general, es una norma que requiere un desarrollo que le dan las demás ramas del derecho. En este caso, por ejemplo, la discusión se basa en el término acusar, básicamente, ¿correcto? Entonces, quienes señalan que no se debe de investigar a un presidente en ejercicio porque sostienen que la Constitución en su espíritu fundacional, en el momento en que se dictó, acusar implicaba también investigar, pues ya están desfasados, porque el día de hoy acusar no implica necesariamente el hecho formal, o no evita el hecho formal de investigar, porque el derecho procesal penal en la actualidad tiene etapas bastante bien marcadas. El hecho mismo de que usted haga ese distingo, a pesar de lo mucho que puede irritar al doctor Joseph Campos, parece derivarse de ahí que sí es favorable a que haya una investigación preliminar. No, inclusive aún ahí, Fernando, para no cerrar el tema en la discusión de si se puede o no se puede, sino yo creo que sí se puede, vamos a analizar. Bueno, claro, yo creo que sí se puede. Es lo que esperamos de los jueces, ¿no? Por supuesto, claro. Vamos a ver qué es lo que dice el Tribunal Constitucional. Pero yo entiendo que eso es posible. ¿Por qué? Porque la Constitución en el artículo 117 efectivamente señala una imposibilidad de acusar. Habría que determinar ¿qué cosa es ese término acusar? El Tribunal Constitucional va a tener que decirlo. Estamos hablando de una acusación constitucional, entiendo yo, a partir del artículo 99, a partir del esquema político que el presidente tiene la protección del Congreso de la República. Pero para llegar a una acusación constitucional se requiere una investigación, que no la va a hacer el Congreso, como mal señala el defensor del pueblo. La investigación de un hecho criminal, de acuerdo a la Constitución, el artículo 159, recae en cabeza del Ministerio Público, con las características que la norma establece. El fiscal de la Nación es el único que va a investigar a un presidente en ejercicio. ¿Correcto? Ahora, esa investigación al día de hoy, la palabra investigación en el derecho procesal penal abarca dos investigaciones en sí, investigación preliminar y investigación preparatoria. ¿Cómo se diferencia? ¿Cuál es la frontera? Claro, la frontera es que la investigación preliminar es para determinar si el hecho criminalmente existió, si es posible determinar quiénes son las personas vinculadas, si la preparatoria prepara un juicio, es decir, establece imputaciones, establece momentos. Y según su lectura de la Constitución, se puede proceder a una investigación preliminar, pero no a una preparatoria. Yo considero que se puede investigar. Lo que ocurre es que allí es donde falta un desarrollo legislativo. Porque si un presidente está en ejercicio y un fiscal le encuentra un hecho criminal, tiene que investigar en el momento que surge el hecho para cautelar las pruebas, para cautelar lo que pueda perderse después. Y suspender la investigación. Y suspender la investigación o informarle al Congreso de la República y que se suspenda hasta que
¿Y esa investigación preliminar podría suponer allanamientos? En principio hay una norma que ya ha determinado algunas circunstancias que es posible, ya se allanó Palacio de Gobierno. Sí, pero justamente todo eso está en discusión. Yo creo que es posible hacerlo, por supuesto que sí. Lo que no podría hacerse es limitar de alguna medida cautelar personal a quien ejerce la primera magistratura del país. Pero investigar, por supuesto que sí. Lo que ocurre es que no debemos... A ver, esto es bien importante, Fernando. Estamos discutiendo instituciones puras en sí mismas desde el derecho. Sí. Claro, que la contaminan las personas que están allí. Porque ¿no? tienen aplicaciones inmediatas. Sí. Correcto. Entonces, vamos, nadie debería fastidiarse por una investigación, porque eso lo es. Es lo que más hay gente fastidiada. Doctor Omar Hernández, ¿cuál es su punto de vista sobre este debate? Muy buenas noches y gracias por la invitación. Yo, con mucho respeto, por supuesto, discrepo del doctor Fernando Silva, y básicamente por lo siguiente. Creo que hay un inconveniente al momento de realizar la interpretación. La interpretación según un programa constitucional dentro de un Estado constitucional se da de la Constitución para abajo y no al revés. El problema interpretativo en el que estamos incurriendo es que tratamos de darle un sentido a la norma constitucional a propósito de normas posteriores de carácter procesal. Entonces, empezamos a interpretar de manera rígida... ¿Y cómo razona usted si no comete ese error? ¿Cómo razona? El artículo 117 establece la inmunidad presidencial. Y la inmunidad presidencial no puede ser confundida en modo alguno con impunidad, precisamente porque existen criterios para diferenciarlas: la temporalidad, la exclusividad y el carácter excepcional de la medida. El 117 establece 4 situaciones jurídicas en las que se puede proceder. Una de ellas es un delito y las demás infracciones constitucionales. Es expreso. ¿Cuál es el delito? Traición a la patria. Nosotros acá enumeramos 4, el delito ¿no? de traición a la patria y 3 infracciones constitucionales. Que no aparecen en el Código Penal, pero son infracciones constitucionales. Exacto. Entonces, hay una exclusividad, una delimitación estricta en qué momento se puede proceder o no. El Tribunal Constitucional... Estricta. El problema es que no es tan estricto, es un poco genérico. No se puede acusar, es lo que la Constitución dice, ¿no? ¿Qué pasa? Inclusive el Tribunal Constitucional ya en el 2004 ha establecido claramente que el 117 promueve una acusación, pero que en los promueve otros... una acusación, excluye. Excluye una acusación, pero que en los otros delitos hay que postergar la investigación a el cese de la presidencia o la vacancia presidencial o cuando concluya el mandato presidencial. Lo ha establecido claramente desde el 2004. Yo considero que existe un problema de interpretación inversa, ¿verdad? Estamos tratando de darle un contenido constitucional desde una interpretación legal, primer error, desde mi humilde punto de vista, y en segundo lugar, estamos confundiendo 2 instituciones, o la institución de la inmunidad presidencial con la arbitrariedad de la impunidad. Ahora, parte de la confusión es que el Congreso ha tomado decisiones punitivas contra la ex fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, por haber abierto un proceso de investigación y suspendido durante el mandato presidencial. Era el caso del señor Vizcarra, me parece, ¿no? Sí. Y su sucesora, Patricia Benavides, sí, no suspendió nada, sino que investigó directamente al señor Castillo. La señora Zoraida Ábalos ha sido sancionada con inhabilitación constitucional por haber actuado de esa manera. Es decir, hay un ya antecedente en el Congreso. De manera que, ¿cómo hacemos con eso? Son errores que se cometieron y gente que quedó perjudicada en el camino. El daño está hecho, como nos ha dicho el señor Joseph Campos. Sí, sin lugar a dudas, estamos en una circunstancia totalmente distinta. Hay un análisis retroactivo, claro, que significaría una arbitrariedad declarada con posterioridad. Esto obviamente lo va a tener que delimitar el Tribunal Constitucional, pero en puridad lo que debemos analizar es el alcance y el contenido de lo establecido en el 117. Para añadir al punto, es muy importante establecer la naturaleza del término acusación dentro de la Constitución, sobre todo si analizamos y damos una mirada rápida al Pacto de San José. Por ejemplo, el principio de imputación necesaria se reserva para la acusación según el Pacto de San José y sin embargo es exigible durante todo el proceso.
desde el inicio. Tiene que haber una Nadie imputación, hace ¿no? la disquisición de si existe o no la imputación necesaria y se va a postergar hasta la etapa de un requerimiento fiscal acusatorio propio del final de la investigación preparatoria e inicio de la Ahora, etapa por intermedia. ejemplo, hablemos un caso hipotético, una presidenta que se opera y que no lo reconoce, que miente incluso sobre eso y que omite sus funciones. Supongamos que sea el caso, supongamos, ¿eh? Es un decir. ¿Cómo hace usted para poder juzgar 4 o 5 años después si no recoge documentación y no recoge testimonios en el momento de los hechos a título de investigación preliminar? Es una situación en donde debe primar el mandato constitucional. ¿Cuál es en este el caso? mandato constitucional es la proscripción ¿De qué? de poder investigar. No dice eso, pues. Justamente el problema es que está usted asimilando acusar con investigar. Todo el problema está ahí. Porque parto de una interpretación Una constitucional. interpretación, por supuesto. pero no es la única que cabe, pues. Estoy totalmente de acuerdo y precisamente por eso es el debate. El debate se suscita a propósito de 2 interpretaciones disímiles. ¿Correcto? Nosotros consideramos una interpretación estricta de la norma que parte de la norma constitucional. Ahora, Sí. lamentablemente yo no conozco a nadie que razone en términos de puridad constitucional. A usted no lo conozco, de manera que no puedo prejuzgarlo sobre usted, nada. Pero en general, esta discusión sobre lo más abstracto de nuestra Constitución termina siendo, ¿se debe o no investigar a la señora Boluarte? Y eso sesga todo, porque efectivamente no está en debate el caso específico, sino un tema que va a tener vigencia para los siguientes presidentes también, como lo ha recordado el señor Silva. Señor Silva, ¿qué diría usted para que los que nos estén escuchando y que no sean abogados comprendan que ustedes ejercen un oficio tan digno como necesario y que no están confundiendo acá y llevándonos a un debate retórico vacío que encubre mal motivaciones políticas? Explíqueles a sus alumnos, si fuera el caso. Claramente, Fernando, este es un debate que desde la academia no puede estar o encubrir una posición política. Porque lo que se está discutiendo, como acabas de ver en la posición que ha tenido Omar y la que he tenido yo, es una posición contrapuestas, pero es pura interpretación del derecho, ¿no? Yo sostengo lo siguiente, por eso te decía que para mí la discusión es perfecta que se haya dado en este momento, porque el derecho cambia. En este momento un poco tarde, ¿eh? Le hemos podido tener hace más de un año. Agradezcamos que Sí. se dio, ¿no? Finalmente. Porque, por ejemplo, ¿cómo tú le pides a un fiscal de la nación, sea quien sea, no vamos a poner nombres ni ideologías, un fiscal de la nación, que no investigue cuando la propia Constitución en el artículo 159 dice que él tiene que investigar? Tiene que investigar cuando él tiene la noticia, está obligado a investigar. ¿Cómo le vas a decir entonces, por ejemplo, al Congreso de la República, que tiene en el artículo 3º de la Constitución la obligación de incorporar los tratados internacionales a las normas internas y a las normas además de rango constitucional, ¿correcto? Los tratados anticorrupción, cuando tienes evidentemente la posibilidad de investigar un hecho que se le imputa al presidente? Pero de es cierto corrupción. que hay muchos países donde no se puede investigar. No, correcto. Estamos hablando de nuestro país. Ahora, vamos a seguir esta legislación comparada si nosotros también. estamos en conflicto con algún tratado, en el caso de Francia, el expresidente Sarkozy ha sido condenado a 1 año de grilletes, prisión suspendida con grilletes, claro. Y ya dieron en primera instancia un segundo fallo sobre otro tema, que es el financiamiento ilegal de su campaña de la parte de Gaddafi, el por entonces dictador de Libia, para lo cual se está pidiendo 7 años de cárcel efectiva. Pero vamos, Fernando, regresemos. Pero no cuando era presidente. Claro, pero regresemos a este momento. Yo no estoy hablando que esa es la confusión. Nosotros no estamos, por lo menos mi posición, no es hablar de una acusación o de un pedido de prisión preventiva a un presidente en ejercicio. Desde el punto de vista penal, ¿qué es la discusión? La acusación que aparece en la Constitución, en el artículo 117, el término, es una acusación de carácter constitucional, que no tiene que ver con el esquema del derecho procesal penal, que es una parte del proceso penal. ¿Está usted de acuerdo con eso, señor Hernández? Que es un poco la clave, ¿no? Esa es la clave. Que se habla de acusación constitucional, o que no excluye que la Fiscalía haga su trabajo. Finalmente, ¿no? ¿cómo contrapones el derecho, la obligación de un fiscal de investigar frente a un artículo de la Constitución que no le prohíbe investigar? Le dice que solamente no se puede acusar. Con el término tan ambiguo, acusar que constitucionalmente, para lo cual requieres una investigación previa para encontrar algo por qué acusar constitucionalmente o acusar penalmente, con lo cual puedes ir a una investigación. ¿Cómo reacciona usted ante esta? Ahí, precisamente, yo considero que ahí, respetuosamente, nuevamente, considero que ahí hay una contradicción.
porque en principio se nos ha dicho, ¿verdad?, la postura contraria a la mía señala que el término de acusación habrá que evaluarlo en función al desarrollo y el estadio procesal. Y se nos diferencia, por ejemplo, la investigación preliminar de la preparatoria y nos dice la preparatoria es posterior, la acusación es posterior a la investigación preparatoria. Acusación, para que haya proceso. Exacto. Sí. Pero luego... Pero la investigación preliminar no, porque puede desembocar en que no hay causa. Pero justo hacías una pregunta que es muy importante y precisamente tiene que ver con temas de gobernabilidad. Unas diligencias preliminares, ¿qué medidas suponen? ¿Suponen allanamientos? ¿Suponen, por ejemplo, impedimentos de salida del país? ¿Suponen detenciones preliminares? Una investigación, por lo tanto, no es un hecho rotular y anecdótico. Vacío sino, de acción concreta. Para nada, que sino que supone y habilita jurídico, procesalmente, acciones determinadas que pueden influir de manera directa sobre la gobernabilidad. Por ejemplo, los allanamientos. Por ejemplo, detenciones preliminares. Por ejemplo, impedimentos de salida del país. Entonces, unas diligencias preliminares ya suponen un estado de sospecha, ¿verdad? Y además la actuación o la posibilidad jurídica que se practiquen o que se ejecuten medidas cautelares. ¿Qué responde a ese argumento que por preliminar que sea pueden producirse estas diligencias fiscales? Que necesariamente pasan por un juez, Fernando. Porque estamos, digamos, reduciendo la discusión entre quién investiga y quién es el investigado. Pero quien controla toda esta circunstancia es el Poder Judicial. Pero el juez está expuesto a la misma incertidumbre actual. ¿Puede y ya o la no ha resuelto dar en algún curso a una momento. investigación Ya la ha preliminar? resuelto. El juez Juan Carlos Chegli ya ha resuelto que sí es posible. De hecho, Fernando, fíjese usted cuán importante fue el allanamiento de la oficina del secretario de Palacio de Gobierno del expresidente Castillo, ¿no? ¿Correcto? ¿Acaso se dieron con $20,000 en efectivo? ¿Acaso escondidos en la sala de baño? ese acto de investigación no es o no hubiera sido muy importante si el presidente Castillo no hubiera sido vacado, no hubiera hecho el golpe, no hubiera lo que fuera cuando hubiera acabado su gobierno? Probablemente si no se permitía ese allanamiento no se hubiera nunca dado con los $20,000. Con los $20,000. Entonces la investigación posible que se hubiera podido realizar en ese futuro tan lejano que puede ser 5 años o tan cercano para algunos también, no hubiera sido una investigación válida, correcta, legítima, vamos a decir, legítima. No hubiera sido una investigación legítima. Por eso yo considero que la Constitución no es que genere una inmunidad para el presidente, tampoco una impunidad. Lo que genera es un momento, un estadio, una circunstancia para llevar a un presidente a una acusación constitucional ante el Congreso de la República, que lo puede destituir a partir de eso, ¿no es cierto?, solamente es por estos hechos. Pero el fiscal tiene la obligación de investigar por el artículo 159. ¿Cuáles hechos fueran? Un asesinato, un presidente violador, un presidente ladrón, un presidente... lo que fuera. Tiene que investigarlo. ¿Respuesta, doctor Hernández? Sí. Yo considero que la Constitución, en el artículo 117, instaura la inmunidad presidencial y que en modo alguno podemos equipararla ni englobarla en el grupo de la impunidad, por los criterios que antes he señalado y por un aspecto de gobernabilidad. Considero además que estamos incurriendo en argumentos de eficacia y de persecución en desmedro del garantismo propio de un Estado de Derecho, de un Estado constitucional de derecho como es nuestra República. Palabras finales, doctor Fernando Silva. Lo que ocurre es que escuché también en el Tribunal Constitucional al doctor Campos, creo que es el doctor Campos, si me equivoco, discúlpeme, doctor, a usar el argumento de el temor, de los funcionarios con temor, del presidente. Ahora también lo dijo. Con temor, ¿no? Pues yo creo que nadie que no comete un delito, por más investigación que tenga temor. Pero sí hay investigaciones inventadas. Es que todos los días vemos nuevamente volvemos denuncias. a que no es un problema de las instituciones, es un problema de las personas. Y de la hostilidad política ¿correcto? Que estamos viviendo, del odio que hay, ¿no? Contra unos y otros. Sea como fuere, tiene que regularse. Tiene que regularse. En eso creo que estamos todos de acuerdo. O para la inmunidad
o para la no inmunidad, pero tiene que regularse. Y el Tribunal Constitucional es el único que puede interpretar la Constitución, porque el Congreso no la está modificando. Y en todo caso parece que entre el Día de la Madre y el Día del Padre habrá una sentencia del Tribunal Constitucional y podremos evitar mantener esta discusión hasta el infinito. Gracias por haber contribuido por lo menos a aclararnos y que cada uno saque sus propias conclusiones y vea cómo hace el equilibrio entre la necesidad que un jefe de Estado tiene de poder concentrarse en sus tareas mayores, sobre todo la situación en la que nuestro país vive, y el que no se garantice, no se use el puesto para poder hacer tropelías y barbaridades, como lamentablemente sucede mucho en nuestros países. Muchas gracias y muy buenas noches a ustedes dos. Vamos